Ladrón. Mi cartera. Ahí dentro está la foto de mi esposa. Gritó desesperado el anciano, derribado al suelo por el empujón del ratero. En medio del bullicio indiferente de la Ciudad de México, donde todos apartaban la mirada, una joven universitaria, con el estómago encogido por los nervios de la entrevista que definiría su vida en una de las corporaciones más grandes del país, renunció a todo y corrió hacia él. En ese instante, Sofía no podía imaginar que esa única decisión desencadenaría, días más tarde, una llamada que pondría su mundo de cabeza. Eran las 5 de la mañana y el viejo celular de Sofía vibraba con una estridencia que parecía taladrar el silencio de su pequeño departamento en una colonia obrera al oriente de la ciudad. La pantalla brillaba con un mensaje en letras rojas y mayúsculas: urgente. Fecha de pago vencida hace 3 días. Si no recibimos el depósito hoy, procederemos con una visita personal. El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas. Era un recordatorio helado de la financiera que le había prestado dinero a su abuela, un recordatorio de los 80,000 pesos de deuda que pesaban sobre ellas como una lápida. Solo los intereses de ese mes eran 8,000 pesos, el capital principal parecía una cima inalcanzable. Se frotó los ojos y se sentó en la cama, el aire frío de la madrugada calándole los huesos. Desde la pequeña cocina, ya se escuchaba el siseo del aceite en el comal. Su abuela, Elena, ya estaba en pie, preparando el desayuno. Sofía escondió rápidamente el celular bajo la almohada, como si ocultara una serpiente venenosa, y salió de su cuarto. «Abuelita, ¿ya estás despierta tan temprano?» «Claro que sí, mi niña. Hoy es el día de tu entrevista. Tienes que ir con la panza llena y el corazón fuerte», dijo Elena, volteando unas tortillas. Los ojos de la anciana estaban hinchados, y Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. Hacía unas semanas, su abuela, una mujer buena y trabajadora que había pasado toda su vida vendiendo verduras en el mercado de la Merced, había caído en la trampa de un estafador. Un hombre de traje barato y sonrisa falsa le prometió usar sus contactos para conseguirle a Sofía un puesto seguro en el gobierno, a cambio de una pequeña cuota para agilizar los trámites. Elena, en su anhelo por ver a su nieta triunfar, le había entregado los ahorros de toda su vida, 300,000 pesos. Pero el dinero no fue suficiente para el defraudador, quien la convenció de pedir un préstamo adicional a una de esas financieras de intereses exorbitantes. «Abuelita, lo siento tanto. Si yo hubiera encontrado trabajo antes». «No digas tonterías, mija», la interrumpió Elena, con una firmeza que no lograba ocultar el temblor en su voz. «La culpa no es tuya. Fue mi ambición, mi deseo de verte bien lo que me cegó». Elena sirvió los chilaquiles en un plato de barro, sus manos temblorosas y surcadas por las arrugas de toda una vida de trabajo. Sofía las observó y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Ya cargaba con una deuda de 300,000 pesos por el crédito estudiantil para poder terminar su carrera en la UNAM. Sumados a los 400,000 de la estafa de su abuela, ahora se encontraban ahogadas en un mar de 700,000 pesos. A sus 24 años, el peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros. Se excusó para ir al baño, abrió la llave del agua al máximo para que el ruido ahogara su voz y marcó un número. «Bueno. Habla Sofía Ramírez. Mire, de verdad hoy no voy a poder depositarles. La próxima semana me dan los resultados de una entrevista y en cuanto». «Señorita, ¿no se cansa de decir lo mismo?», la cortó una voz rasposa al otro lado de la línea. «Tiene hasta las 6 de la tarde. Si no, ya sabe que iremos a su casa. Y no seremos tan amables». La llamada terminó con un clic seco. Sofía se aferró al lavabo, sintiendo que le faltaba el aire. Su reflejo en el espejo agrietado le devolvió la imagen de una joven demacrada. La piel maltratada por 4 años de trabajos de medio tiempo y mal sueño, el cabello opaco y sin vida. Apretó los dientes con fuerza. «Tú puedes, Sofía. Si consigues este trabajo, todo se solucionará». Abrió el viejo ropero de madera. Dentro, colgado en solitario, estaba su único traje sastre. Un saco y una falda de color negro, comprados de segunda mano.
Tenía algunas bolitas en la tela y los puños del saco estaban ligeramente descoloridos, pero era lo único presentable que poseía. Se lo puso con cuidado y se miró de nuevo en el espejo. Se sentía disfrazada, incómoda, pero forzó una sonrisa. «Te ves bien. Es suficiente». Por último, se puso un viejo abrigo negro, gastado pero limpio, la prenda más formal que tenía. «Hoy tienes que conseguirlo, Sofía. Solo aguanta un día más», se susurró a sí misma, como si recitara un mantra. Hoy era la entrevista final para el programa de recién egresados de Grupo Solara, el conglomerado empresarial más poderoso de México. Era su última esperanza, su única oportunidad. «Mija, a desayunar, que se enfría». La voz de su abuela la sacó de sus pensamientos. En la mesa le esperaban los chilaquiles, un plato de frijoles y un solitario huevo estrellado. «Siéntate a comer conmigo, abuelita. Yo ya desayuné hace rato. Anda, come tú, que necesitas energía». Era mentira. Sofía sabía que su abuela siempre esperaba a que ella se fuera para comer lo que sobraba, a veces solo un poco de arroz con agua. «Voy a dar lo mejor de mí hoy, abuelita. Dicen que en Grupo Solara pagan muy bien. Si me aceptan, nos mudaremos de aquí, te llevaré a que te revisen esa rodilla como se debe». «Eres la mejor, mi niña», dijo Elena, acariciándole la cabeza. Su mano era áspera, pero para Sofía, era la más cálida del mundo. Se obligó a tragar la comida. Sentía un nudo en la garganta, pero no podía permitirse flaquear frente a su abuela. «Ya me voy. Con cuidado, mija». «¿Traes para el camión?» «Sí, traigo», mintió de nuevo. Mentiras piadosas que se acumulaban entre ellas para protegerse mutuamente. Apenas cruzó la puerta, Sofía dejó escapar un largo suspiro. En su bolsillo solo tenía 2 billetes de 20 pesos. No le alcanzaba ni para el viaje de ida en transporte público. Empezó a caminar. Las oficinas de Grupo Solara en Santa Fe estaban a poco más de 1 hora a pie y en metro. El aire de mediados de enero era gélido y cortante. Se ajustó el cuello del abrigo y apresuró el paso. El tacón de uno de sus viejos zapatos se tambaleaba peligrosamente. «Por favor, aguanten solo hoy», murmuró, como si le suplicara a los zapatos. Mientras caminaba, repasaba mentalmente las posibles preguntas de la entrevista y sus respuestas. «¿Por qué quiere trabajar con nosotros?» Grupo Solara es el líder en su sector y... No, demasiado cliché. ¿Y si fuera honesta? Porque necesito pagar mis deudas. Porque quiero darle una vida digna a mi abuela. Pero sabía que esa sinceridad no le conseguiría el puesto. Llegó a un semáforo frente al imponente corporativo de Grupo Solara. El coloso de cristal y acero brillaba bajo el sol de la mañana, un monumento a un mundo que le parecía inalcanzable. El semáforo peatonal se puso en verde. La multitud se lanzó a cruzar la avenida, un torrente de gente apurada en la hora pico. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano caminaba lentamente desde la acera de enfrente. Llevaba una chamarra vieja y un gorro de lana que le daban un aire solitario. Abrazaba algo contra su pecho con cuidado. De repente, un joven con una gorra negra se le acercó por un lado y, en un movimiento brusco y violento, lo empujó con fuerza. El anciano cayó al suelo con un grito ahogado. La vieja cartera de cuero que protegía con tanto celo salió volando y cayó al pavimento. El ladrón la recogió en un instante y huyó corriendo, perdiéndose entre la multitud. «¡Al ladrón! ¡Mi cartera!», gritó el anciano. La gente a su alrededor apenas se detuvo. Algunos lo miraron con lástima, otros con fastidio, e incluso hubo quien sacó su celular para grabar la escena. Pero nadie se movió para ayudar. Sofía se quedó paralizada. El anciano seguía en el suelo, aturdido. De su rodilla, a través de un desgarro en el pantalón, empezaba a brotar sangre. «Mi cartera. Ahí dentro. Está la foto de mi difunta esposa». La voz del hombre se quebró. Ignorando el dolor, extendía una mano temblorosa en la dirección por la que el ladrón había desaparecido.
Sin esa foto no puedo vivir. Por favor, que alguien me ayude. Su súplica se perdió en el estruendo del tráfico. El semáforo cambió a rojo y la gente terminó de cruzar, dejando al anciano solo en medio de la calle. Sofía miró su reloj, 9:50 de la mañana. Le quedaban solo 10 minutos para registrarse. A las 10 en punto, las puertas de Grupo Solara se cerrarían para los candidatos, y su oportunidad se desvanecería para siempre. Sintió que el corazón se le encogía y el aire le faltaba. Si no corría en ese mismo instante, todo habría terminado. Grupo Solara era conocido por su política de puntualidad inflexible. Un minuto tarde era inaceptable. Pero, ¿y ese hombre? Solo, herido, en medio de la avenida. Un torbellino de pensamientos asaltó su mente. El rostro de su abuela, las amenazas de los cobradores. Si no vas ahora, jamás saldrás de esta miseria. ¿Qué pasará con la abuela? Dijeron que vendrían a la casa. La razón le gritaba que corriera hacia el edificio. Pero sus pies ya se movían en dirección contraria. Ese hombre es el padre de alguien. Si mi abuela estuviera en su lugar. Su instinto fue más fuerte. Perdóname, abuelita. No puedo dejarlo aquí tirado. Apretó los dientes y corrió hacia el anciano. Los coches le tocaban el claxon, pero no le importó. Señor, ¿se encuentra bien? Le preguntó, arrodillándose a su lado mientras él sollozaba en medio de la calle. Con cuidado, lo ayudó a levantarse y lo guió hasta la acera. Con cuidado, despacio. Ay, su rodilla está sangrando mucho. El hombre estaba en estado de shock. Se aferraba a la manga del abrigo de Sofía como si fuera un salvavidas. La foto, señorita. Encuéntrela. Es más valiosa que mi vida. Es la única foto que tengo de mi esposa. Sus manos temblaban con tal violencia que el abrigo de Sofía también se sacudía. Tranquilo, señor. Voy a llamar a la policía ahora mismo. La van a encontrar, ya verá. Cálmese. Con la mayor calma que pudo reunir, marcó el 911. Buenas, quiero reportar un asalto aquí, frente a las oficinas de Grupo Solara en Santa Fe. La víctima es un señor mayor y está herido. Sí, aquí esperamos. En menos de 5 minutos, una patrulla llegó. Un oficial evaluó la condición del anciano. Señor, tenemos que llevarlo a un hospital. Está perdiendo bastante sangre. No. El hospital puede esperar. Atrapen a ese ladrón. Insistió el hombre, terco. Sofía lo calmó y lo ayudó a subir a la patrulla. Señor, vamos primero a la agencia del Ministerio Público a levantar la denuncia y luego lo llevo a que lo curen. Iré con usted. Sentada en el asiento trasero, Sofía miró su reloj con una sensación de vacío, 10:05 de la mañana. La hora de la entrevista había pasado. El anciano notó su rostro pálido y su mirada fija en el reloj. Señorita, ¿acaso no tenías prisa por llegar a algún lugar? Sofía dudó por un momento. No quería añadirle más preocupaciones, pero tampoco quería mentir. La verdad. Iba a una entrevista de trabajo final en ese edificio, en Grupo Solara, respondió con una sonrisa amarga. El rostro del anciano se transformó. Sus arrugas parecieron profundizarse. ¿Qué? ¿Una entrevista? ¿En Grupo Solara? Parecía no poder creerlo. ¡Ay, Dios mío! Por mi culpa arruinaste algo tan importante. Oficial, por favor, dé la vuelta. Tenemos que dejar a esta señorita en Grupo Solara. Gritó, desesperado. Señor, ya es tarde, dijo Sofía, tomando su mano arrugada y áspera. Era tan parecida a la de su abuela. Grupo Solara no permite la entrada ni un minuto tarde. Fue mi decisión. Yo también vivo con mi abuela, y si la viera en una situación así, me moriría si nadie la ayudara. No podría vivir con el remordimiento. Llegaron a la agencia del Ministerio Público.
El agente de turno los recibió con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Nombre del denunciante: Ramiro Vargas. Soy del estado de Hidalgo, un viejo de rancho. ¿Cuánto dinero traía en la cartera? Si eran menos de 1,000 pesos, le soy sincero, es casi imposible que lo encontremos. La apatía del oficial molestó a Sofía. El dinero no es lo importante, intervino. Para el señor, lo más valioso es una foto de su difunta esposa que estaba adentro. ¿Y usted quién es para meterse?, replicó el oficial con una mueca. Además, una foto. ¿Quién en estos tiempos guarda fotos en la cartera? Sofía sintió la ira subirle por el pecho, pero don Ramiro la detuvo, apretándole la mano. Está bien, señorita. El oficial tiene razón. Ya nadie hace esas cosas. Mientras levantaban el acta, esperaron en una sala desangelada. Don Ramiro se limpiaba la sangre de la rodilla con un pañuelo húmedo y suspiraba. Eres una muchacha muy buena. Es raro encontrar a alguien como tú en estos tiempos. Señor, ¿por qué es tan importante esa fotografía? ¿No tiene otra?, preguntó Sofía con delicadeza. Los ojos de don Ramiro se llenaron de lágrimas. Es la última foto que nos tomamos. Justo antes de que ella muriera el año pasado. No pudo continuar y bajó la cabeza. Vivimos juntos 40 años. Yo nunca fui muy expresivo, así que no tenemos muchas fotos. Jamás pensé que esa sería la última. Tenía miedo de olvidar su rostro, por eso la miraba de vez en cuando. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó las lágrimas. Éramos muy pobres cuando nos casamos. Hubo tiempos en que no teníamos ni para comer. Pero mientras ella estuviera a mi lado, yo podía soportarlo todo. Sofía pensó en su abuela. Ella también había crecido sin padres, solo con el amor incondicional de su abuela. Comprendía ese sentimiento mejor que nadie. Tengo un hijo, pero vive muy ocupado y casi no lo veo. Supongo que por eso extrañaba tanto ver la cara de mi esposa. 1 hora después, el trámite concluyó. Cuando se levantaban para irse, el celular de Sofía sonó. Un mensaje de texto de Grupo Solara. Estimada Sofía Ramírez, le informamos que al no presentarse a su entrevista, su proceso de selección ha concluido. Ha sido descartada. Una simple línea de texto que le atravesó el corazón como una daga. Todo se volvió oscuro. Se acabó. ¿Cómo iba a pagar la deuda? ¿Qué sería de su abuela? Sintió un ardor en los ojos, pero al ver la cara de culpa del anciano a su lado, forzó una sonrisa. Estoy bien, de verdad. Quizás de todos modos no me habrían aceptado. Señorita, lo siento tanto. Todo por culpa de este viejo. Se disculpó don Ramiro, con lágrimas en los ojos. Sofía negó con la cabeza y se dispuso a salir de la agencia. Pero John Ramiro la sujetó de la manga. Espera, señorita. No te vayas así. Sí, señor. Si te vas, no podré vivir en paz. Me sentiré culpable toda la vida, dijo, sin soltarla. Por favor, dame tu número de teléfono. Quiero invitarte a comer algún día, para agradecerte como se debe. Por favor, te lo ruego. No es necesario, señor. De verdad. Fue mi elección. Sofía intentó negarse, pero la mirada suplicante del anciano se lo impidió. Señorita, yo también soy padre. Sé lo que es esto. Si no acepto tu ayuda y no te lo agradezco, no tendré cara para ver a mi propio hijo. Por favor, solo tu número. Para invitarte un café, lo que sea. La insistencia de don Ramiro era tan genuina, su mano arrugada temblaba con tanta fuerza, que Sofía no pudo resistirse más. Sacó un trozo de papel de su bolsillo y, con mano temblorosa, anotó su número. Señor, no tiene que llamarme. Cuídese esa rodilla y ojalá atrapen pronto al ladrón. Gracias, señorita. Muchas gracias. Te llamaré, te lo prometo.
Y este es mi número. Don Ramiro guardó el papel como si fuera un tesoro y le dio a Sofía una servilleta con su propio número. Sofía se despidió con una inclinación de cabeza y salió. El aire afuera seguía haciendo frío, y la ciudad continuaba con su ritmo frenético. Apenas dobló la esquina, sus piernas cedieron y se desplomó en la banqueta. El dolor y la frustración que había contenido estallaron. Se cubrió la boca para ahogar los sollozos, pero las lágrimas brotaban sin control. La gente pasaba a su lado, mirándola con extrañeza, pero a ella no le importaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Sentada en el frío concreto, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el pecho le dolió. Pero, a pesar de todo, no se arrepentía. Si pudiera volver a ese instante, tomaría la misma decisión. Porque así era ella, así era Sofía. Al llegar a casa, se detuvo frente a la puerta y respiró hondo, tratando de componer el rostro. Se secó los restos de lágrimas con el dorso de la mano. Sofía, ¿cómo te fue? ¿La entrevista? Preguntó su abuela, saliendo a recibirla con los ojos llenos de esperanza. Esa mirada le dolió más que cualquier otra cosa. Bien, abuelita. El ambiente fue muy bueno. Dijeron que me llamarían pronto, mintió, forzando una sonrisa para tranquilizarla. Ay, mija. ¿Ya comiste algo? Sí, me comí una torta en el camino. ¿Y tú, ya cenaste? Sí, yo también comí. Una mentira respondida con otra. Sofía echó un vistazo a la cocina. La olla del arroz estaba vacía. Abuelita, estoy un poco cansada. Me voy a mi cuarto a descansar. Se encerró, se arrojó sobre la cama y se cubrió con la colcha para llorar en silencio. Mordió la tela para que su abuela no la escuchara. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Consiguió un trabajo de 12 horas diarias en un Oxxo. El sueldo mínimo apenas alcanzaba para cubrir los intereses de la deuda, pero era mejor que nada. A las 3 de la madrugada, cuando la tienda estaba vacía, comía a escondidas los sándwiches a punto de caducar. A veces, se ocultaba en el baño para devorar una sopa instantánea que debía tirar a la basura. Sofía, otra vez comiendo la merma. Si el gerente te ve, te va a correr, le advirtió un compañero. Lo siento. No volverá a pasar, murmuró, avergonzada. Pero el hambre era difícil de ignorar. Una mañana, al volver del turno de noche, encontró un papel rojo pegado en la puerta. Último aviso. Si no liquida su adeudo para mañana, iniciaremos proceso de embargo. Sofía arrancó el papel con manos temblorosas. Si su abuela veía esto, se le rompería el corazón. Ya no hay salida, pensó. Toda esperanza se había desvanecido. Pasó una semana en esa niebla de desesperación. Una tarde, su celular sonó. Era un número desconocido. Últimamente, los cobradores usaban números diferentes para acosarla, así que sintió un escalofrío. Pero la insistencia de la llamada la obligó a contestar. Bueno. Buenas tardes. Hablamos de la oficina de dirección de Grupo Solara. ¿Tengo el gusto con la señorita Sofía Ramírez? La voz al otro lado era formal y decidida. ¿Grupo Solara? ¿La empresa que la había rechazado sin siquiera entrevistarla? Estaba segura de que era una nueva estafa. Mire, no tengo dinero. Dejen de llamarme. Voy a colgar. Espere, por favor. Dijo la voz, apresuradamente. No es una estafa. Le hablo de verdad de la oficina de dirección. Soy el asistente del director general, el licenciado. Sofía se quedó en silencio un momento, todavía escéptica. ¿Y por qué el asistente del director general de Grupo Solara me llamaría a mí? ¿Es una broma? Señorita Ramírez, usted no se presentó a su entrevista final la semana pasada, ¿correcto? La precisión del dato la sorprendió. Sí, así es. ¿Pero eso qué? El presidente del consejo, el señor Vargas,
Nos ha dado la instrucción personal de no dejar ir a un talento como usted. Nos ha ordenado que le ofrezcamos una segunda oportunidad de entrevista, de manera extraordinaria. Sofía se quedó de pie, muda, con el teléfono en la mano. No podía creer lo que oía. ¿Es en serio? ¿De verdad me hablan de Grupo Solara? Totalmente en serio, señorita. ¿Podría presentarse mañana a las 2 de la tarde en nuestras oficinas corporativas? Por ser una indicación especial del presidente, su entrevista será privada y no con los demás candidatos. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el suelo. ¿Era un sueño? Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dan esta oportunidad si ni siquiera me presenté? No tengo los detalles, señorita. Solo sé que el presidente insistió en que debíamos darle esta oportunidad. La esperamos mañana. Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos. De repente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Gracias. Dios mío, gracias. Se arrodilló, rezando con una gratitud desesperada. Pensó que era la última oportunidad que le daba la vida. No entendía por qué el presidente de un imperio como Grupo Solara se fijaría en alguien como ella, pero en ese momento, solo podía estar agradecida. Al día siguiente, con el corazón en un puño, Sofía regresó al corporativo de Grupo Solara. Llevaba el mismo traje sastre, pero su actitud era completamente diferente. El lobby seguía siendo un lugar imponente y lujoso. El piso de mármol brillaba como un espejo, y un candelabro gigantesco colgaba del altísimo techo. Buenos días, vengo a una entrevista. Soy Sofía Ramírez. La recepcionista verificó su nombre y su expresión cambió. Ah, sí. La candidata de la entrevista especial. Por aquí, por favor. La guió hacia un elevador privado, no el que usaban los empleados comunes. Mientras esperaban, escuchó los murmullos de los empleados cercanos. ¿Entrevista especial? ¿Quién es? Seguro es recomendada del presidente. Pues por su ropa no parece. Sofía se sintió aún más avergonzada de su apariencia. Su saco con bolitas destacaba dolorosamente entre los trajes de diseñador que la rodeaban. Llegó al piso 36. La sala de espera era enorme y estaba vacía. Señorita Ramírez, puede pasar. La puerta de la sala de juntas se abrió. Entró con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había 3 entrevistadores. La mujer de mediana edad sentada en el centro habló primero. Tome asiento, por favor. Los entrevistadores la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Entendemos que está aquí por una indicación especial del presidente. ¿Podría decirnos cuál es su relación con él? Preguntó directamente el hombre de la derecha. No tengo idea de por qué me dieron esta oportunidad. Jamás he visto al presidente en mi vida, respondió Sofía, nerviosa. Entonces, ¿por qué no se presentó a la entrevista la semana pasada? ¿Acaso no sabía la importancia de una entrevista en Grupo Solara? La voz de la mujer era fría como el hielo. Sofía respiró hondo y decidió ser honesta. En mi camino hacia acá, me encontré con un señor mayor que acababa de ser asaltado. Estaba herido y no pude dejarlo solo. Lo acompañé a la agencia del Ministerio Público y por eso perdí la entrevista. Los entrevistadores intercambiaron miradas. ¿Esa es la verdadera razón? ¿Cree que eso es más importante que una entrevista de trabajo? Preguntó el entrevistador de la izquierda con un tono burlón. Sofía apretó los puños y respondió con firmeza. Sí. En ese momento, fue más importante. Yo vivo con mi abuela, y pensé que si a ella le pasara algo así, me gustaría que alguien la ayudara. Hubo un momento de silencio. Viendo su currículum. Su universidad es buena, pero sus calificaciones son promedio. Su nivel de inglés no es sobresaliente y no tiene experiencia en prácticas profesionales. Honestamente, no cumple con los estándares de Grupo Solara, dijo la mujer, hojeando sus papeles. ¿Por qué cree que el presidente le daría una oportunidad a alguien como usted?
de verdad no lo sé. Pero si me dan la oportunidad, prometo trabajar más duro que nadie. Sé que tengo carencias, pero mi compromiso y mi sentido de la responsabilidad son inquebrantables. Las preguntas afiladas continuaron, pero Sofía respondió a cada una con todo su ser. Al terminar, regresó a casa con el alma en vilo. 3 días después, recibió la llamada. Señorita Sofía Ramírez. Le hablamos del Departamento de Recursos Humanos de Grupo Solara. Le informamos que ha sido seleccionada. ¡Felicidades! La mano que sostenía el teléfono le tembló tanto que casi se le cae. ¿Es en serio? ¿Fui aceptada? Sí. Preséntese el lunes con su documentación. Bienvenida a la empresa. Apenas colgó, corrió al cuarto de su abuela. Abuelita, abuelita. Me aceptaron. Me quedé en Grupo Solara. De verdad, mija. ¿De verdad? Se abrazaron, saltando y gritando de alegría. Las lágrimas y las risas se mezclaron en sus rostros. ¡Ay, mi niña, lo lograste! Sabía que lo harías. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sofía durmió en paz. Las deudas y las preocupaciones seguían ahí, pero ahora, al menos, había una luz de esperanza. Sin embargo, no tenía idea de que esto era solo el comienzo de una dura prueba. El mundo corporativo era una selva, y para una recién llegada sin recursos, el dolor que le esperaba era mayor de lo que jamás podría haber imaginado. El anhelado primer día de trabajo, Sofía se despertó a las 4 de la mañana. Se paró frente a su ropero, debatiendo qué ponerse, aunque la elección era obvia. Solo tenía el traje negro de la entrevista. Tranquila, Sofía. Es normal estar nerviosa el primer día, se dijo mientras se arreglaba frente al espejo. La blusa blanca, comprada por 100 pesos en un tianguis, seguía teniendo arrugas por más que la planchara. Sus zapatos, aunque lustrados, no podían ocultar el paso del tiempo. Mija, felicidades por tu primer día, dijo su abuela, sirviéndole un plato de huevos a la mexicana, humeantes y aromáticos. Que mi nieta trabaje en una empresa tan importante. Estoy tan orgullosa. La alegría en el rostro de su abuela le provocó un nudo en el estómago. Al llegar al corporativo, respiró hondo. El lobby estaba abarrotado de empleados, todos impecablemente vestidos con trajes de marca, bolsos de lujo y zapatos relucientes. Sofía se sintió tan fuera de lugar que bajó la mirada. En el piso 25, entró a la oficina de recursos humanos. Buenos días, soy Sofía Ramírez, la nueva empleada. Vengo a presentarme. Un hombre de mediana edad, Ricardo Montes, el jefe del departamento, se levantó de su silla y le examinó de pies a cabeza con desdén. Ah, Sofía Ramírez. La recomendada del presidente, dijo con un tono burlón, su mirada deteniéndose en la blusa arrugada y los zapatos gastados de Sofía. ¿Es lo único que tienes para ponerte? ¿Crees que esto es un mercado? Mañana te quiero ver con un atuendo decente. Lo siento. Mañana vendré. Ya, la cortó Montes, y luego gritó al resto de la oficina, escuchen todos, ella es la nueva. Pregúntenle su nombre si les interesa. Sin más presentación, le señaló un escritorio en el rincón más oscuro de la oficina, justo al lado de la bodega. Luego, se acercó y le susurró al oído. Escuché que entraste por palanca del presidente. ¿Crees que esta empresa es para gente como tú, una muerta de hambre llena de deudas? No manches la reputación del equipo. Compórtate como un fantasma. ¿Entendido? Un silencio helado cayó sobre la oficina. Los demás empleados fingían trabajar, sin siquiera mirarla. La trataban como si fuera invisible. Sofía, con la cara ardiendo de vergüenza, caminó hacia su escritorio. En lugar de una computadora, solo encontró cajas de archivo polvorientas. Nadie le asignó tareas. Nadie le habló. A la hora de la comida, todos se levantaron en grupos. ¿Vamos por pasta a ese restaurante italiano nuevo?
Cuando Sofía se levantó para unirse, una compañera la detuvo. Ay, perdón, es que ya tenemos la reservación llena. Para la próxima. Era una excusa evidente. Sola en la oficina vacía, sacó de su bolso el sándwich caducado que había tomado del Oxxo esa mañana y se lo comió a escondidas en la cocineta. Por la tarde, Montes la llamó. Ramírez, ven acá. Este es tu trabajo de hoy, dijo, arrojando una pila de documentos sobre su escritorio. Clasifica todo esto por fecha y pega cada recibo en el libro de contabilidad. Y ya que estás en eso, el congelador del refrigerador tiene una capa de hielo de 1 centímetro. Límpialo. Pero, licenciado, mi trabajo es. Este es tu trabajo. ¿Algún problema? El resto del día, Sofía estuvo de rodillas limpiando el congelador, con las manos entumecidas por el frío, mientras escuchaba las risitas de sus compañeros a sus espaldas. Tanto estudiar en la UNAM para acabar limpiando refrigeradores. Para darse ánimos, sacó una foto de su abuela y la puso en su escritorio. Montes pasó, la tomó y la arrojó a un cajón. ¿Qué es esto? ¿Vienes a trabajar o a poner tu altar? Guarda esas cursilerías. A la hora de la salida, Montes la detuvo de nuevo. Tú no te vas. La bodega está llena de cajas de paquetería. No te vas hasta que termines de ordenarlas. La bodega era un caos de cajas pesadas y polvo. Mientras las movía, se repetía a sí misma, puedes soportarlo. Por la abuela, puedes con esto y más. A las 9 de la noche, su abuela la llamó. Mija, ¿sigues en la oficina? Sí, abuelita. Es que el trabajo es increíble y la gente es súper amable. El tiempo se me pasó volando. Mi jefe me está enseñando muchísimo. Mintió, con la voz quebrada, mientras el polvo le hacía toser. Colgó y lloró en silencio, rodeada de cajas. No fue sino hasta pasadas las 11 que terminó. Salió a una ciudad dormida, con el cuerpo adolorido y el alma rota. Tendría que caminar 1 hora de regreso a casa. Pero no iba a rendirse. Esto era solo el principio. Mientras tanto, lejos del caos de la ciudad, en un pequeño pueblo de Hidalgo, el día comenzaba para don Ramiro. A las 6 de la mañana, encendió el fuego en su viejo horno de leña. A pesar de tener una estufa de gas, prefería el sabor que el humo de la leña le daba a la comida. A mi hijo le encanta el pan que hago en este horno, pensaba. Hoy era el cumpleaños de su hijo. Envolvió con esmero varias piezas de pan de pueblo recién horneado en un trapo limpio y luego en una bolsa de plástico. Se puso su chamarra más vieja pero más querida y salió de casa, a pesar de la llovizna que comenzaba a caer. Don Ramiro. ¿Otra vez a la capital con este tiempo? Le preguntó una vecina. Hoy es el cumpleaños de mi muchacho. Tengo que llevarle su pan. Al mismo tiempo, en la oficina de recursos humanos, Ricardo Montes miraba la lluvia por la ventana con fastidio. Ramírez. Ve a la cafetería de la esquina y trae 10 cafés americanos, tamaño grande. Y que no se les derrame ni una gota de lluvia, ¿oíste? Sofía salió a la calle sin paraguas, cubriéndose la cabeza con su viejo abrigo, mientras la lluvia helada la empapaba hasta los huesos. Don Ramiro llegó a la imponente torre de Grupo Solara. Su hijo, Alejandro Vargas, el presidente del consejo, siempre le decía que lo visitara cuando quisiera. Pero don Ramiro nunca lo había hecho, para no molestar. Hoy, sin embargo, era una ocasión especial. Con el pan caliente apretado contra su pecho, empujó la puerta giratoria. Sus viejos zapatos dejaron huellas de lodo en el impecable mármol. Señor, no puede estar aquí. Fuera, los vendedores no están permitidos, le dijo la recepcionista antes de que pudiera decir nada. No soy vendedor, vengo a ver a mi hijo, Alejandro Vargas. La recepcionista y los guardias de seguridad soltaron una carcajada. Claro, y yo soy amigo del presidente de la República. Señor, váyase o llamaremos a la policía. La conmoción atrajo a Ricardo Montes, que pasaba por ahí. ¿Qué es todo este escándalo? ¿Cómo dejan entrar a un vagabundo?
Sáquenlo de aquí ahora mismo. Por favor, solo entréguele esto a mi hijo. Es su pan favorito, suplicó don Ramiro, aferrándose a la manga del traje de Montes. Suélteme, sucio. Gritó Montes, y con el paraguas que llevaba, lo empujó con violencia. Don Ramiro cayó estrepitosamente al suelo resbaladizo. La bolsa se rompió y el pan de pueblo, aún humeante, rodó por el suelo del lobby. ¡Ay, mi pan! Gimió don Ramiro, tratando de recoger los trozos. Montes, con una crueldad infinita, pisó una de las piezas, aplastándola contra el mármol. ¡Qué asco! Limpien esta porquería. No. En ese preciso instante, Sofía entró al lobby, empapada y con el portavasos de los 10 cafés en la mano. Al ver la escena, el horror se apoderó de ella y, sin pensarlo, dejó caer los cafés al suelo. El líquido caliente salpicó por todas partes, quemándole los tobillos, pero no sintió el dolor. ¿Qué demonios está haciendo?, gritó, corriendo hacia don Ramiro y abriéndose paso entre los guardias. La gente en el lobby se quedó en silencio, observando a la joven empapada, con el pelo pegado a la cara y los ojos encendidos de furia. «Señorita», exclamó don Ramiro, reconociéndola al instante. «Señor, ¿está bien?», le preguntó Sofía, ayudándolo a levantarse mientras miraba a los guardias con odio. «No lo toquen». Montes estalló en una risa burlona. «Ramírez, ¿te volviste loca? Tiraste 60,000 pesos en café. Los vas a pagar de tu bolsillo». Pero Sofía lo ignoró. Con el borde de la manga de su saco, limpiaba el lodo de la chamarra de don Ramiro. «Perdóneme, señor. Llegué tarde». «No, mija, vete. Te vas a meter en problemas por mi culpa», le susurró don Ramiro. «No me iré. Usted no hizo nada malo». Montes se acercó, empujándola con un dedo en el hombro. «Oye, muerta de hambre. ¿Ahora traes a tus amigos pordioseros a la oficina?». Esa fue la gota que derramó el vaso. Sofía se levantó lentamente, el agua goteando de su ropa, y encaró a Montes. «Discúlpese con el señor. Ahora mismo». El aire en el lobby se podía cortar con un cuchillo. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Un empleado de primer año exigiendo una disculpa a un director. «¿Perdona? ¿Tú a mí?». Montes, rojo de ira, le arrancó el gafete del cuello con un tirón tan fuerte que le dejó una marca roja en la piel. «Estás despedida. Largo de aquí». «Puede despedirme si quiere», dijo Sofía, con una voz clara y firme que resonó en todo el lobby. «Pero humillar a una persona mayor y pisotear la comida que trajo con tanto cariño. Eso es imperdonable. Usted también tiene padres, ¿o no?». Montes, fuera de sí, gritó a los guardias. «Sáquenlos a los dos. Llamen a la policía y acúsenlos de allanamiento y daños a la propiedad». Cuando los guardias se acercaron, Sofía se arrodilló. Del bolsillo de su saco sacó un pañuelo blanco, un regalo de su abuela. Con infinita delicadeza, comenzó a recoger los trozos de pan aplastado, envolviéndolos en el pañuelo. «Señorita, no hagas eso, está sucio», le dijo don Ramiro, con la voz rota. «Es algo importante para usted, señor». «No podemos dejarlo aquí tirado», respondió ella, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. Una vez que recogió hasta la última miga, le entregó el pañuelo a don Ramiro y lo ayudó a levantarse. Juntos, caminaron hacia la puerta giratoria. La imagen de la joven empapada sosteniendo al anciano cubierto de lodo tenía una extraña dignidad. Afuera, bajo la lluvia, Sofía detuvo un taxi. «Váyase a casa, señor. Cuídese mucho». El taxi se alejó y Sofía se quedó un momento mirando la torre de cristal. Luego, respiró hondo y volvió a entrar. Sabía lo que le esperaba. La sala de juntas del piso 30 era fría e impersonal. Sofía estaba sentada sola en un extremo de una larga mesa ovalada, frente a 5 directivos del Departamento de Recursos Humanos. Ricardo Montes presidía la reunión,
con una sonrisa triunfante. Bien, demos inicio al comité disciplinario, dijo, saboreando cada palabra. Acusada, Sofía Ramírez. Es un récord, ¿no creen? Despedida en su primera semana. Montes leyó la lista de cargos: insubordinación, alteración del orden, daño a la propiedad de la empresa. Francamente, esto es motivo de una demanda penal, pero como soy una persona comprensiva, nos conformaremos con el despido. Además, investigué un poco sobre nuestra empleada modelo. ¿Sabían que tiene una deuda de 700,000 pesos? Una morosa. Gente así no tiene lugar en una empresa de nuestro prestigio. Es un problema de educación, de cuna. Criada solo por su abuela, ¿qué podemos esperar? Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía. Firma aquí, dijo Montes, arrojándole una carta de despido y un bolígrafo. Y recoge tus cosas. Me aseguraré personalmente de que no vuelvas a encontrar trabajo en este sector. Sofía tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Justo cuando la punta iba a tocar el papel. ¡Bam! La puerta de la sala se abrió de golpe. Todos se giraron, sorprendidos. En el umbral, flanqueado por 4 asistentes, estaba Alejandro Vargas, el presidente del Consejo de Grupo Solara. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos los directivos, incluido Montes, se pusieron de pie de un salto, haciendo una reverencia. Señor presidente, ¿qué hace usted aquí? Esto es solo un... Silencio. La voz de Alejandro fue un susurro helado que congeló la sangre de todos. Ignorando por completo a Montes, caminó directamente hacia Sofía. Ella intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Alejandro tomó la carta de despido de la mesa y la leyó en voz alta. Luego, con una calma aterradora, la rompió en pedazos minúsculos que cayeron al suelo como nieve. El rostro de Montes era un poema de pánico y confusión. Señor presidente. Alejandro se giró hacia la puerta abierta y dijo con voz clara. Puede pasar. Y por la puerta entró don Ramiro. Pero no el anciano de la chamarra vieja. Llevaba un traje azul marino impecable, una camisa blanca y una corbata de seda. Era la misma persona, pero irradiaba una autoridad silenciosa y elegante. El alma abandonó el cuerpo de Ricardo Montes. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con su propia silla. Era él. El vagabundo. El pordiosero. Don Ramiro caminó hasta quedar frente a él. Señor Montes, dijo con voz serena. Ayer sus pies me parecieron bastante pesados. Montes cayó de rodillas, temblando. Sí. Señor. Yo no sabía. Perdóneme, por favor. Si hubiera sabido que era su padre, jamás. Así que si no hubiera sido mi padre, ¿estaba bien tratarlo así? La voz de Alejandro era cortante como un bisturí. Humillar a un anciano, pisotear su comida, despedir a la única persona con la decencia de defenderlo. El asistente de Alejandro entró y arrojó una carpeta sobre la mesa frente a Montes. Contenía un informe detallado de meses de investigación, sobornos, acoso laboral, malversación de fondos. Hoy te despedimos a ti, Ricardo. Y no solo eso. Enfrentarás cargos penales por todo esto. 2 guardias de seguridad entraron y levantaron a un Montes sollozante y suplicante, arrastrándolo fuera de la sala. Sus gritos se fueron apagando por el pasillo. En el silencio que siguió, Alejandro Vargas se acercó a Sofía. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó en una profunda reverencia. En nombre de mi padre y en el mío, le agradezco profundamente. Usted lo salvó 2 veces, cuando su propio hijo no estuvo ahí para él. Sofía, atónita, se levantó. No, señor presidente, yo solo hice lo que era correcto. Don Ramiro tomó su mano. Sofía, mi niña. Gracias a ti. Eres una persona de un valor incalculable. Las lágrimas que Sofía había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron, pero esta vez eran de alivio, de gratitud.
Se derrumbó en la silla, llorando desconsoladamente mientras don Ramiro le acariciaba el hombro. Más tarde, en la lujosa oficina de la presidencia, con vistas a toda la ciudad, Alejandro le entregó un sobre. Esto no es de la empresa. Es un agradecimiento personal, de un hijo a la persona que cuidó de su padre. Dentro, Sofía encontró los documentos que liquidaban por completo su crédito estudiantil y la deuda con la financiera. 700,000 pesos, pagados en su totalidad. Cayó de rodillas, llorando. Levántese, por favor. A partir de ahora, quiero que se enfoque en su carrera. Demuéstrele a todos el talento que esa bondad suya esconde. Un mes después, el día que recibió su primer sueldo, Sofía fue al mercado de la Merced. Compró 2 pijamas de franela roja, idénticas, una para su abuela y otra para don Ramiro. Esa noche, los 3 cenaron juntos en el pequeño departamento de Sofía, chilaquiles, frijoles y risas. Les entregó los regalos. ¡Qué bonitas! ¡Y tan calientitas!, exclamó su abuela. Justo en ese momento, sonó el teléfono de don Ramiro. Era el policía de la agencia. Encontramos su cartera. Y la foto está intacta. La alegría estalló en la pequeña sala. Se abrazaron, saltando y riendo. Don Ramiro, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Sofía. Tú me trajiste esta suerte, mija. Gracias a ti recuperé a mi tesoro, y encontré uno nuevo, una nieta. Esa noche, se tomaron una foto los 3 juntos. Don Ramiro y Elena, cada uno sosteniendo su pijama roja, y Sofía en medio, abrazándolos, con una sonrisa que iluminaba todo el cuarto. La bondad, a veces, tarda en dar frutos, pero cuando lo hace,